La victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial fue un triunfo indiscutible sobre el nazismo, pero también una tragedia para muchos de los que lucharon en la resistencia. Miles de partisanos, soldados y comunistas que arriesgaron sus vidas contra Hitler fueron luego perseguidos, encarcelados y ejecutados por el propio régimen estalinista. Esta brutal represión revela la verdadera naturaleza de la burocracia estalinista. Lejos de representar los intereses del proletariado internacional, Stalin consolidó su poder eliminando a aquellos que podían cuestionar su autoridad, incluso cuando estos habían sido los más valientes combatientes contra el fascismo. Este video examina cómo Stalin reprimió a los héroes antifascistas, incluyendo a los partisanos soviéticos, a los comunistas extranjeros que lucharon en la resistencia europea y a los prisioneros de guerra soviéticos que sobrevivieron a los campos nazis. Los partisanos soviéticos. De héroes a sospechosos. Los partisanos desempeñaron un papel crucial en la guerra contra el nazismo, llevando a cabo sabotajes, emboscadas y ataques en la retaguardia alemana. Sin embargo, tras la victoria, miles de partisanos fueron perseguidos por la NKVD y enviados a campos de trabajo forzado en el Gulag. La resistencia en Ucrania y Bielorrusia fue una de las más activas contra los nazis. Sin embargo, Stalin temía que estos combatientes con experiencia militar y apoyo popular pudieran convertirse en una amenaza política. Entre 1945 y 1950, más de 250.000 partisanos y sus familias fueron arrestados y deportados a Siberia. Muchos líderes partisanos fueron ejecutados o enviados al Gulag, acusados de desviacionismo o de haber colaborado con el enemigo. En Bielorrusia, alrededor del 10% de los partisanos fueron perseguidos tras la guerra, especialmente aquellos que habían operado de forma independiente del Partido Comunista. Uno de los casos más conocidos fue el de Vasily Kors, un destacado líder partisano en Bielorrusia que fue marginado y posteriormente arrestado bajo sospecha de tendencias trotskistas. Los comunistas extranjeros. Traicionados por Moscú. Muchos comunistas europeos creyeron que la URSS los recibiría como héroes después de la guerra. Miles de ellos habían luchado en la resistencia en Francia, Italia, Grecia y otros países ocupados por los nazis. Sin embargo, cuando llegaron a la URSS, muchos fueron detenidos, interrogados y encarcelados. En Francia, la resistencia comunista jugó un papel clave en la lucha contra los nazis. Pero después de la guerra, Stalin desconfiaba de los militantes que habían actuado sin la supervisión de la Internacional Comunista controlada por Moscú. Muchos líderes fueron marginados, purgados o incluso asesinados por agentes estalinistas. En Italia, los partisanos comunistas del norte del país ayudaron a derrotar a Mussolini. Sin embargo, cuando algunos de ellos huyeron a la URSS tras la guerra, fueron arrestados y enviados al Gulag bajo la acusación de desviacionismo. Los comunistas alemanes y la purga del Partido Comunista Alemán. Después de la guerra, la República Democrática Alemana se convirtió en un estado satélite de la URSS. Sin embargo, muchos comunistas alemanes que habían luchado contra Hitler fueron purgados por Stalin. Más de 600 militantes del Partido Comunista fueron arrestados y enviados a campos de trabajo en la URSS. Entre ellos estaba Anton Ackermann, un alto dirigente, que fue acusado de desviacionismo nacionalista y encarcelado. Wilhelm Pieck, líder de la RDA, tuvo que ejecutar purgas dentro del propio partido bajo órdenes de Moscú. El caso griego. La traición a la guerrilla comunista. En Grecia, la guerrilla comunista de Lelas libró una guerra contra los nazis y luego contra el gobierno respaldado por el Reino Unido con Churchill al frente. En mi canal tengo un documental sobre Winston Churchill. Miles de combatientes comunistas huyeron a la URSS buscando refugio, pero fueron traicionados por Stalin. Al menos 8.000 comunistas griegos fueron enviados a campos de trabajo en la URSS o marginados políticamente. Stalin, siguiendo su pacto con los imperialistas occidentales, abandonó la revolución en Grecia y permitió que los comunistas fueran derrotados. Los prisioneros de guerra soviéticos. Uno de los aspectos más brutales de la represión stalinista fue la persecución de los prisioneros de guerra soviéticos que sobrevivieron a los campos nazis. En lugar de ser recibidos como víctimas de la guerra, fueron considerados traidores por haber caído prisioneros. Los gulags para exprisioneros de guerra. Más de 1.5 millones de soldados soviéticos fueron repatriados desde Alemania tras la guerra. De ellos, al menos 200.000 fueron arrestados y enviados a los campos de concentración del Gulag. Muchos fueron ejecutados bajo la acusación de haber colaborado con los nazis, sin ninguna prueba. Uno de los casos más impactantes fue el del general Andrei Blasov, quien había sido capturado por los nazis y utilizado para formar un ejército ruso contra Stalin. Aunque su caso fue particular, muchos soldados comunes que simplemente habían sobrevivido a la brutalidad nazi fueron tratados como él. La burocracia contra la revolución.
Estas persecuciones muestran que Stalin no defendía el internacionalismo proletario ni el poder de los trabajadores, sino los intereses de una burocracia totalitaria y nacionalista. Los partisanos fueron eliminados porque representaban una amenaza a la autoridad del Estado estalinista. Los comunistas extranjeros fueron traicionados porque Stalin no quería revoluciones fuera de su control. Los soldados soviéticos fueron perseguidos porque el régimen veía cualquier experiencia fuera del control del Estado como un peligro. La historia de estos héroes antifascistas es una lección sobre la traición de la burocracia estalinista y la necesidad de una política revolucionaria auténtica, basada en la autoorganización de los trabajadores y el internacionalismo socialista.